Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Visión Legal. Hoy nos acompaña Óscar Montezuma, director de New Box, y vamos a conversar con él respecto de uno de sus temas de especialidad, el Legal Tech. ¿Cómo estás, Óscar? Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias Mariel por la invitación y encantado de poder comentarles algunos temas de este apasionante tema de Legal Tech. Óscar, coméntanos, se comenta mucho respecto del Legal Tech y también respecto de conceptos similares o palabras similares como el eh, Technology Law o luego tenemos el Res Law. Coméntanos qué es el Legal Tech y brevemente, si se puede, cuál es la diferencia con estos otros conceptos que te he mencionado. Sí, el Legal Tech es básicamente el uso de la tecnología para ejercer el derecho, para la práctica legal, ¿no? Entonces, ejemplos, ¿no? Desde un software para poder gestionar los documentos, una plataforma donde yo almaceno todos mis archivos, los archivos que trabajo y los selecciono, los indexo. Hay muchas soluciones en el mercado sobre ese tema. También puede ser un software que me sirve para poder ser más eficiente en la facturación de mis servicios. También puede ser un software que sirva para poder gestionar mis pendientes de una manera más eficiente. Entonces, es todo lo relacionado a tecnología utilizada para el ejercicio de la práctica legal, ¿no? Y eso se diferencia de otros conceptos como el de Tech Law, Technology Law, Derecho Informático, porque eso más bien ese otro tema está vinculado más bien a los problemas legales o jurídicos que se derivan del uso de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, eh, qué ocurre con las redes, con nuestra privacidad en redes sociales, o qué ocurre con nuestra propiedad intelectual en Internet. O sea, son problemas más bien jurídicos que se derivan del uso de la tecnología, ¿no? Entonces ahí es importante distinguir ambos conceptos porque yo veo que últimamente se están mezclando mucho y se le llama legal tech a todo. Y creo Exactamente. que hay que diferenciar estos dos espacios, ¿no? Ok, entonces tenemos el Legal Tech, que van a ser las herramientas que utilizamos para mejorar nuestra función como abogados, por llamarlo de alguna manera, y además el Low Tech, que vamos a tener como las reglas que rigen o que se van a aplicar, las reglas legales que se van a aplicar para cualquier circunstancia que surja respecto de la aplicación de la tecnología. ¿Más o menos así? Exacto, exacto, sí. Ok, ¿y qué me comentas del RegTech? ¿Qué significa el RegTech? ¿Qué El es? RegTech es básicamente el uso de tecnología para poder facilitar el cumplimiento de obligaciones regulatorias, ¿no? Por ejemplo, existen actualmente una serie de obligaciones en el sector financiero y en sectores regulados que requieren de tecnología para poder ser cumplidos de mejor manera, ¿no? Entonces ahí han aparecido empresas que facilitan el cumplimiento de esas regulaciones, de esas normas, y a eso se le llama RegTech, básicamente, ¿no? Software que sirve para facilitar el cumplimiento de temas legales, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los diferentes operadores del derecho, como lo estabas mencionando en tu ejemplo anterior, un estudio jurídico, pero de repente también si nos vamos a temas del sector público, no sé, estoy pensando en la administración de justicia, estoy pensando en los organismos autónomos que tenemos a nivel nacional. ¿Cuáles son las aplicaciones que se pueden dar de este Legal Tech? ¿O qué ejemplos tenemos actualmente a nivel nacional primero y de repente algunos de mayor relevancia de fuera, ¿no? Quizás en el sector público un tema que ha estado sonando mucho en los últimos años, pero todavía no se termina de implementar, es el expediente judicial electrónico, ¿no? O sea, cómo inyectar tecnología en toda la administración de justicia, por ejemplo, ¿no? Ese es un caso importantísimo, cómo darle transparencia a todo ese flujo de todo ese proceso de resolver justicia, de atender esos pedidos de los ciudadanos, ¿no? Cómo hacer por ejemplo, actualmente sea mucho más fácil hacer trámites en una notaría, o sea, de manera digital, Claro. porque justamente si no lo haces de manera digital te expones, ¿no? No existe actualmente, hay un tema legal vinculado a eso, reformas que se tienen que hacer legalmente para que sea posible, pero sobre todo hay un tema de voluntad también, ¿no? De cómo lograr hacer que de pronto el Estado funcione más digital y de forma transparente. Hace poco salió una norma también que facilita la creación de mesas de partes electrónicas y notificaciones electrónicas. Entonces, todo eso también está muy vinculado al trabajo legal y podría estar considerado
o estar incluido dentro de este concepto de Legal Tech, ¿no? Iniciativas tecnológicas para poder hacer más eficiente el trabajo del Estado vinculado a temas, en este caso, legales, ¿no? ¿Tenemos alguna, ahora que mencionas el tema notarial, ¿tenemos alguna visión ya de algo que se pueda concretar próximamente en el futuro cercano al respecto? No, yo sigo preguntando a mucha gente de mi entorno y todo, pero parece que aún hay una resistencia grande de parte del sector notarial por justamente pensar no sé, algunos piensan que quizás esto va a implicar el fin de las notarías, pero al contrario, yo creo que justamente es la reinvención de las notarías, ¿no? O sea, más que el fin, es la reinvención de las notarías, y es necesario que, o sea, yo hace poco tuve que hacer un trámite de aumento de capital y tuve que ir más de una vez a la notaría presencialmente, ¿no? Y eso es exponerse ahora a tantas cosas vinculadas a toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces creo que es necesario transformar completamente nuestro sistema en muchas partes, en muchos temas, para poder convertirnos efectivamente en una sociedad más digital, ¿no? Y justamente ahora que comentas esto del tema de la pandemia y que has tenido que exponerte visitando esta notaría más de un par de veces, cosa que le ocurre a todo aquel que necesita de los servicios notariales, la pandemia ha sido un detonante para este impulso del Legal Tech, pero ya venía esto desde hace un tiempo atrás, ¿verdad? Coméntanos un poquito al respecto, por favor. Sí, o sea, en realidad la transformación digital del mundo ha venido pasando hace algunos años ya. Esto es algo que no viene de un momento a otro. Yo diría que un año que se convierte en un año histórico en la historia hacia atrás es el año 2007, porque en el año 2007 aparece una serie de dispositivos, de soluciones tecnológicas que coinciden el mismo año, ¿no? Y eso es bien, bien curioso. En el 2007 aparece o surge, digamos, los servicios de nube, ¿no? De almacenamiento en la nube. Airbnb aparece en el 2007. Kindle, que es este aparato, este dispositivo que tiene Claro, Amazon para poder hacer lectura de yo de libros libros. electrónicos, ¿no? También aparece en el 2007. El iPhone se lanza en el 2007, el sistema Android, que es la competencia un poco del iPhone, también la hace en el 2007. Entonces, coinciden una serie de situaciones que además se dan casi entrando en una crisis global que fue la crisis financiera global del 2008, ¿no? Entonces, eso marca un quiebre, ¿no? Y a partir de ese momento se empieza a hablar mucho más de transformación digital, pero todavía había como ciertos sectores que les costaba entrar a detalle en este tema, ¿no? Y el sector legal ha sido uno de ellos, ¿no? Sin embargo, ya con la aparición de la pandemia, nos hemos visto obligados a hacerlo, ¿no? O sea, no tenemos alternativa porque si no lo haces, te expones a un contagio, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que hemos visto el primer cambio. Y en el año 2013, en realidad es donde recién se empieza a hablar de New Law y de una serie de nuevos conceptos vinculados a la innovación en el derecho, que no solamente se da por el uso de tecnología, sino también de otras formas, cambios en el modelo de negocio, en fin. Pero se da justamente alrededor del 2013. Entonces, yo diría que a partir del 2007 en adelante empezamos a ver una corriente mucho más fuerte de transformación digital en el mundo, ¿no? Algunos le llaman la cuarta revolución industrial en fin, tiene varios nombres, hasta medio psicodélicos algunos, pero sí creo que hay un patrón a partir del 2007 en adelante, ¿no? Y ahora que mencionas el New Law, y efectivamente el New Law está súper vinculado con todo lo que es tecnología. ¿Es equivalente decir o hablar del New Law y mencionar el Legal Tech? Vamos, ¿es sinónimo o es que uno abarca el otro? Sí, yo diría que hay un concepto grande que es innovación legal, ¿no? Innovación en el sector legal, ¿no? Que es como, digamos, el gran paraguas. Dentro de ese paraguas, el New Law aparece como una tendencia que yo diría que esa tendencia es básicamente cualquier forma significativamente distinta a cómo se han venido prestando los servicios legales en el tiempo, ¿no? Porque el New Law en realidad promete eso, ¿no? O sea, el New Law es, para ponerle un ejemplo gráfico, así como había un sector de taxistas y una industria de taxis y apareció un Uber, y así como hubo un sector hotelero muy establecido y apareció un Airbnb, el New Law es como la nueva promesa de los servicios legales. Plantea justamente un quiebre en la forma de prestar servicios legales. Y una manifestación dentro del New Law, que es un universo amplio, una manifestación es el Legal Tech. Pero Okay. es solo una, o sea, hay
yo diría y ni siquiera la consideraría la más importante, yo diría que es una, porque hay otra serie de temas mucho más importantes en la médula del negocio legal y la estructura de los servicios legales que creo que son más importantes, pero el Legal Tech tiene un rol ahí, como un rol importante también dentro de este esquema, ¿no? Oscar, ¿y los servicios alternativos legales serían otra versión del New Law o es que están dentro de lo que es Legal Tech? No, los servicios, los prestadores de servicios legales alternativos, yo diría o sea, siguiendo un poco la estructura que te comentaba, ¿no? Innovación legal, gran paraguas, New Law, un siguiente nivel. Dentro del New Law, yo diría que hay dos secciones. Una sección que es actores que están participando dentro de esta nueva forma de hacer derecho. Y ahí, dentro de esos actores, encuentras tú a los prestadores de servicios legales alternativos o ALSPs o como tienen varias Por las siglas siglas, en ¿no? inglés. Por las siglas en inglés, ¿no? Ahí está un lado del New Law, ¿no? Y por otro lado tienes como, no actores, sino más bien manifestaciones o especialidades que han surgido dentro del New Law, y ahí una es el Legal Tech, digamos, ¿no? Es una forma de... Eh, también hay startups de Legal Tech que no tienen nada que ver con firmas de abogados, que son negocios, digamos, tecnológicos que han sido hechos por, incluso a veces ni siquiera son abogados los que lo arman, ¿no? Pero por otro lado, también una firma de abogados podría tener su Legal Tech, ¿no? Entonces, se combinan los actores y el tema, pero están todos dentro de este paraguas que yo diría New Law, ¿no? O sea, estamos también en un mundo en el que esto se está armando, ¿no? O sea, no es algo que uno pueda decir, ya, esta es la foto estática de lo que es, sino que se empiezan a generar una serie de categorías, etiquetas que entre sí se empiezan a mezclar, a intersectar, no hay algo tampoco tan como químicamente puro, ¿no? Y ahora que mencionas el tema de de las startups y de las aplicaciones y de que hay incluso personas que no son abogadas que crean sus propias aplicaciones o sus servicios legales alternativos, ¿no? Y esto, como lo mencionabas antes también, genera la sensación en algún sector legal que quitaría un poco la exclusividad que tenemos los abogados dentro como promotores o como dadores del servicio, como brindadores del servicio legal. Entonces, Ajá. ¿tú crees que esto es un riesgo real? ¿Estimas que esto a futuro puede ser una circunstancia crítica, digamos, para el ambiente legal tal como lo considera cierto sector más conservador de repente? No, no, al contrario, yo creo que es justo una oportunidad de reinvención y cambio, ¿no? Así como también en algún momento se pensó que la revolución industrial iba a matar, pues, el trabajo del campo y, en fin, al contrario, generó una cantidad de puestos de trabajo nuevos, o sea, es un cambio y una reinvención en la forma de ejercer el derecho, y probablemente lo que sí va a pasar es que hay cierto trabajo recurrente en el campo legal que va a ser que quizás va a ser automatizado, ¿no? Trabajo que va a perder un valor, ¿no? O sea, en el que tú digas, ya, yo no pago por esto porque no le encuentro un valor. Y creo que ahí, por ejemplo, hay muchos servicios que, o sea, no es el único caso el de la tecnología, sin ir ni siquiera a esta discusión de tecnología, ya ha habido en el derecho servicios que se han empezado a prestar hace mucho tiempo y que se han comoditizado en el mercado porque los brindan todos, o sea, no hay firma que no lo tenga, y eso hace que obviamente los precios bajen bastante y sea un servicio que tú digas, oye, ya acá no es un tema atractivo ni siquiera comercial ni rentablemente para la firma, ¿no? Entonces, yo creo que todo ese trabajo recurrente, repetitivo, muchos temas vinculados a tramitología, como se le dice, van y pueden estar sujetos a la automatización, ¿no? Y más bien el abogado va a tener que enfocar en cosas donde realmente agregue valor, ¿no? Análisis jurídico un poco Pero más profundo, ¿no? Pero justamente eso vendría a ser una ventaja, ¿no? El hecho de dejar de hacer cosas que son más bien automáticas, que son más bien, hasta cierto punto, incluso tediosas para los abogados y que el abogado se centre netamente en lo que es la estrategia legal y a prevenir, a evitar los problemas que puedan tener sus posibles clientes, pues viene a ser una ventaja que de repente no todos ven de esa manera, ¿no? Sí, totalmente. Es un espacio para poder enfocarte en lo importante, ¿no? Pero hay personas que no lo ven así, hay personas que sienten que esto es como, entra este pánico colectivo de que los robots o la inteligencia artificial me van a quitar el trabajo, entonces, no. Justamente
Justamente, Oscar, ahora que mencionas los robots y la inteligencia artificial, ¿es parte también la inteligencia artificial del Legal Tech? Puede utilizarse para el trabajo legal, sin duda, sí, o sea, puede utilizarse para el trabajo legal como para también otras tantas cosas. No es que sea exclusivo de, o sea, al final el término legal tech tiene que ver, o sea, si uno lo traduce literalmente es tecnología aplicada al sector legal, ¿no? Entonces, una tecnología puede ser la inteligencia artificial, ¿no? Y se puede utilizar para el tema legal. Eh, sí, sin duda. Y esta tecnología, estos sistemas de inteligencia artificial vienen a ser, o predictivos también, ¿no? Vienen a ser confiables como los resultados que nos ofrecen, vienen a ser confiables para el sector legal, porque considerando que estas herramientas, por llamarlas de alguna manera, son creadas también por personas que vienen a tener ciertos sesgos y que de alguna forma adquieren los sesgos de sus creadores, ¿no? Entonces, ¿qué tan válidos, qué tan confiables, qué tan fiables son los resultados que puedan emitir? Sí, o sea, es tecnología que está en proceso, no es, digamos, perfecta. Ningún tipo de tecnología creo que es perfecta, y yo lo que siempre digo es que justamente algo a lo que hace referencia, ¿no? O sea, hasta ahora no conozco tecnología totalmente autónoma o inteligencia artificial totalmente autónoma que no requiera el input de una persona, de un ser humano detrás, ¿no? Entonces, Claro. naturalmente, cuando tienes un ser humano que todavía, que es quien diseña esto, los sesgos o sea, de un ser humano se van a trasladar o se pueden trasladar al software, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir, sin duda. Por eso es que tampoco, o sea, no hay tecnología perfecta, como digo, ¿no? Pero sí puede ser muy útil al momento de aligerar cierto trabajo legal o automatizar ciertos procesos dentro del sector legal, ¿no? Claro. Y cambiando un poco o transportándonos al ámbito académico, al ámbito universitario, ¿consideras Ajá. que el Legal Tech es importante como un curso obligatorio dentro de la carrera de Derecho? ¿Cómo ves la formación de los actuales abogados o de los actuales estudiantes para ser futuros abogados? Sí, o sea, yo creo que la tecnología, como te decía, es un componente eh, que hay que mirar. No me parece que podemos andar de espaldas al tema tecnológico, y que creo que en la academia hay que, o sea, en la formación académica del abogado hay que incluir algo de esto, pero sobre todo yo creo que el enfoque en personas es lo más importante. Cuando hablamos de transformación digital y de todos estos procesos de cambio, hay una ecuación que no podemos olvidar, que es personas, procesos y tecnología. Si es que uno se va de frente, y lo digo en ese orden, primero personas, después procesos y luego tecnología. Si uno va directo a la tecnología, lo que ocurre es que pueden haber grandes fracasos y grandes caídas, porque no te has preocupado en un cambio de mentalidad, no te has preocupado en hacer ágiles tus procesos y te estás yendo directo a la solución tecnológica. Y es el caso de muchas empresas que compran software por comprarlo, por sentir que necesito el software de última generación para tal cosa, ya. Anda, cómpralo, y cómo haces que luego lo utilice tu equipo, cómo haces que luego Claro. ¿no? Entonces ahí es donde se encuentran una serie de problemas que no son, digamos, que se originan justamente por no haber pensado en estos otros elementos que son clave. Yo creo que la currícula de Derecho tiene que ser mucho más interdisciplinaria, tiene que incluir todo este componente de personas y de procesos también, ¿no? O sea, una de las principales frustraciones que yo tuve como abogado cuando salí de la facultad fue que, bueno, no cuando salí de la facultad, sino cuando en realidad me dediqué a emprender, es que la universidad te enseña a ser un gran técnico del derecho, pero no a ser un empresario del derecho, ¿no? Cuando tú montas un estudio de Correcto. abogados, tienes que saber un montón de cosas que no tienen nada que ver con derecho, sino con gestionar un negocio, básicamente, ¿no? Justamente hace unos días conversaba con Lorena Borgo, a quien también entrevistamos, y conversábamos al respecto, ¿no? Que finalmente un estudio de abogados, un bufete de abogados es un negocio, es una empresa. Y Ajá. cuando tú sales de la facultad de Derecho no tienes idea cómo manejar una empresa, simplemente piensas que todo es, ok, me sé las normas, me sé cómo se aplican los códigos y voy y soluciono el mundo, pero no es así. Tal cual, exactamente. No es así. Y eso es el primer, digamos, la primera frustración o estrellón con el que se da un abogado cuando se dedica a emprender, ¿no? A montar su propia firma, en todo caso.
porque además lo que ha pasado con los abogados es que hay mucha autosuficiencia también en la profesión, ¿no? Entonces se piensa que el abogado tiene que hacer todo, ¿no? Entonces en las estructuras tradicionales de las firmas de abogados tú tienes por lo general a una junta de socios que es quien decide absolutamente todo, desde dónde es la oficina del lugar, desde dónde va a ser la fiesta de fin de año del estudio, desde quiénes ascienden y quiénes no. Y es una estructura muy vertical donde además no siempre las personas que están abajo van a llegar a ser socias, ¿no? Sino que eso se agota en algún momento porque no todos pueden, por un tema natural, ¿no? Entonces es muy vertical, muy tradicional, muy autosuficiente. No existen profesionales de otras especialidades que puedan llevar el rumbo de la firma con autonomía si no pasan por esta junta de socios que está compuesta toda por abogados, ¿no? Entonces el abogado hace el trabajo legal, se encarga de la parte comunicacional, es el que posiciona, es el que hace todo. Entonces, al final, esto lo que genera es una serie de ineficiencias que han llevado al negocio tradicional del derecho a una fase, o sea, a no superar esa fase tan artesanal e intuitiva en la que se ha quedado un poco en el tiempo, ¿no? ¿Qué habilidades entonces necesitaría un abogado desarrollar, ir adquiriendo, potenciar para vincularse de la mejor manera con el Legal Tech? Yo creo que tienes que tener mucha mente abierta eh, para poder sentarte a probar nuevas cosas, ¿no? Mucha mente abierta. Y además, yo una de las críticas que tengo con todo este movimiento del Legal Tech global, o sea, como te digo, me encanta la tecnología, la disfruto, la vivo todos los días porque me dedico a eso, pero creo que también hay toda una sobrevaloración del tema en el sentido de que estamos empezando a hablar los abogados de inteligencia artificial para la prestación de servicios legales cuando ni siquiera sabemos utilizar bien un Microsoft Word. Legal Tech es un concepto súper amplio que no tiene, digamos, o sea, no hay, digamos, ciencia sobre el tema, simplemente es como tan amplio como decirte, como lo que te decía al inicio, ¿no? Cualquier herramienta tecnológica que tú utilices para poder prestar servicios legales. Pueden haber herramientas muy sofisticadas como la inteligencia artificial, pero puede también existir, no sé, un Drive en el que tú gestionas tus documentos de una manera más eficiente. Ya, eso es un avance, ¿no? Puede ser, no lo sé, un Acrobat en el que tú manejas esto y te genera una eficiencia para la forma como tú desarrollas tu negocio, ¿no? Entonces, pueden ser otras cosas también que te sirvan para poder hacer más eficiente tu forma de prestar el servicio, ¿no? Pero lo que ha pasado en el derecho siento es que estamos empezando a hablar de una cantidad de cosas que ni siquiera están completamente desarrolladas como inteligencia artificial y no hemos pasado ni siquiera de la parte básica. Yo prefiero sacarle el jugo y aprovechar al máximo las funcionalidades de una herramienta tecnológica para prestar el servicio legal que empezar a pensar en construir algo muy sofisticado, porque creo que en esa brecha es donde está el desfase y la frustración, además, ¿no? Entonces, creo que eso, como decía hace poco en una nota que hacía, es como regresar a lo básico, ¿no? Y decir, ok, ¿qué tecnología tengo yo como abogado disponible? ¿La estoy usando bien? ¿Es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito yo para hacer mi servicio más eficiente? Y Y empezar a empezar construir exacto, a partir de ahí, ¿verdad? exacto. Esa es un poco la mirada. Claro que sí. Y ahora, para ir terminando, Oscar, coméntanos cuál es tu visión legal del Legal Tech en los próximos 2 años, ¿Qué en creo que el va a Perú, pasar? ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, como conversamos hace un momento, hay muchas tareas recurrentes en las que la tecnología va a entrar va a entrar a cubrir, definitivamente, eso sí va a pasar, de hecho está pasando. Este, Veo que los abogados nos vamos a ver forzados a tener sobre todo que cambiar, como te decía, el chip de dar un servicio diferente al cliente y más centrado en el cliente, ¿no? Independientemente de si lo hagas en la nube o si lo hagas, ¿no? Sobre todo creo que va a tener un cuestionamiento muy profundo a este tema de humanizar la práctica legal, ¿no? Creo que ahí están los principales problemas del servicio legal, están en los abogados, no en la tecnología. En que tenemos una profesión que lamentablemente se ha formado con estándares muy solemnes, muy formales, muy rígidos, muy distantes del cliente. Cuando pensemos, por ejemplo, qué cosa es lo que piensa una persona cuando le dices voy a ir a ver, cuando tiene que pensar en la idea de ir a ver un abogado. O sea, o sea, es sinónimo de que hay algo malo, de que te vas a encontrar con este personaje que te habla en un lenguaje que nadie entiende. Entonces creo que por ahí parte en realidad la gran innovación que se tiene que dar en el derecho. Y lo demás es montar tecnología sobre algo que ya está mucho más procesado, ¿no? Pero creo
creo y confío en que el derecho tiene que ir en esa dirección, ¿no? O sea, la tecnología va a seguir avanzando y la vamos a ir incorporando naturalmente en nuestras actividades, pero sobre todo tiene que cambiar la base del modelo de prestación de servicios legales. Creo que por ahí va un poco el tema, ¿no? Claro. Cuando tú ves Suits, que es esta serie famosa de Sí, Netflix, claro, claro, bueno, claro. ese es el paradigma y el estereotipo clásico del abogado, ¿no? Y que si bien es cierto, tiene algunas partes medio exageradas, hay cosas que son muy ciertas también, ¿no? Entonces creo que hay que atacar la raíz de eso como primer paso, diría yo. Claro, empezar a ver cuál es el propósito que tienes como abogado y como organización para tu actividad, ¿no? ¿Cómo vas a impactar en la sociedad de manera positiva? ¿Qué es lo que estás aportando para la sociedad, para tu entorno, ¿no? Exacto. Esa visión de propósito creo que es algo que hemos perdido en el mundo legal, ¿no? O sea, los abogados vivimos más pensando en cuántas horas se facturan y en vender tiempo a los clientes que en esta vocación de servicio con la que nació la profesión, ¿no? Porque pensemos que nuestra profesión es una profesión fascinante y muy bonita en la que puede ser un agente de cambio en muchas cosas, pero eso se ha perdido en el mundo legal. No conozco muy pocos casos de firmas de abogados que tengan un propósito que inspire a la gente y al equipo de abogados algo más que solamente hacer plata. Y ahí creo que es un reto gigantesco, ¿no? Una vez que tú creas un propósito y marcas toda tu actividad en base a eso, lo demás, la tecnología, todo eso fluye solo. Pero sí, o sea, yo la razón por la que no creo en ese sistema es porque genera un montón de distorsiones, tanto hacia afuera con los clientes, como hacia adentro, porque, o sea, en realidad lo que yo pienso es que cuando un cliente viene a buscarte como abogado, no viene a buscarte por una fracción de tiempo tuya, o sea, no es que te dice, quiero 15 minutos tuyos, sino lo que quiere es que le resuelvas un problema, ¿no? Entonces, sin embargo, los abogados nos hemos acostumbrado en el tiempo a vender tiempo, ¿no? O sea, vale la redundancia, a vender tiempo. Y vender tiempo no es lo que valora realmente el cliente, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacer toda una reflexión profunda del valor que realmente traemos a la mesa los abogados, más allá de vender horas o fracciones de horas, ¿no? Totalmente de acuerdo, Oscar. Y para terminar, no sé si tienes algún comentario, alguna recomendación que brindar. No, sí, gracias por la invitación. Yo dejaría como mensaje final que creo que todos los abogados estamos llamados en este momento de mucha reflexión que estamos viendo a nivel global, a ver cómo podemos efectivamente dejar una profesión más fresca, más innovadora, para las futuras generaciones de abogados. Yo he regresado a dictar el año pasado a pregrado y me he topado con una cosa que nunca había visto antes, y es abogados bueno, estudiantes de derecho que no quieren acabar la carrera para ser abogados tradicionales en una firma detrás de un escritorio, sino que quieren ser, por ejemplo, no sé, diseñadores legales, o quieren ser, no sé, project managers legales, ¿no? O sea, el derecho, toda esta corriente de innovación en el derecho ha traído una serie de prácticas que no estaban ni en la currícula ni en la habitualidad de los abogados. Entonces, son chicos que quieren tener su startup de Legal Tech, por ejemplo, ¿no? O algunos que ni siquiera quieren dedicarse al derecho, sino quieren estudiar derecho para conocer cómo funciona el sistema, pero dedicarse a ser empresarios. Entonces, hay que mirar mucho a la academia en este momento, ¿no? Porque ahí se están formando las siguientes generaciones de abogados y creo que tenemos un rol muy importante los que estamos en el mundo legal ejerciendo para poder dejarle algo mucho mejor a los que vienen, ¿no? Claro que sí, Oscar, muchas gracias. Y como dices, enhorabuena que se haya aperturado finalmente la industria del derecho para por diversos ámbitos y para diversas alternativas para todos aquellos que ejercemos el derecho. Oscar, te agradezco muchísimo tu presencia, agradezco tu tiempo y espero volver a conversar contigo en una próxima oportunidad. Listo, ¿no? Muchas gracias a ustedes.